Bueno, buenas tardes. Para tener en cuenta, como en cualquier actividad de recolección de datos cualitativos, al final de cada jornada de trabajo es necesario ir llenando la bitácora o diario de campo, donde el investigador pues debe hacer sus anotaciones, reflexiones, puntos de vista, conclusiones que se hicieron pues durante la entrevista. Y además, recordemos que cada entrevista debe ser grabada, pues para tener más autenticidad. Al terminar las entrevistas, pues tendremos un valioso material que es necesario preparar para el análisis cualitativo. Bueno, otra forma de recoger los datos cualitativos sería el grupo de enfoque. Este consiste en hacer entrevistadas grupales donde interactúan varios participantes. Podrían ir entre 3 personas a 10 personas, siempre bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales o moderador. En este caso, él es el que tiene que hacer las preguntas y buscar la forma pues que las contesten organizadamente los participantes. En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis de investigación es el grupo. ¿Por qué? Porque lo que busca o el objetivo de este grupo de enfoque es hacer un estudio comparativo pues de dichas experiencias, creencias, sucesos o temas que interesan en el planteamiento de la investigación. Bueno, ¿cuáles son los pasos para realizar las sesiones de grupo? Entonces, primero se debe determinar el número de grupo y de sesiones que se van a hacer durante el estudio. Como segundo, se debe definir el tipo de persona, es decir, elegir el perfil o población que vamos a necesitar para dichas sesiones. Se debe detectar las personas como tercer paso del grupo elegido. El cuarto paso es invitar a las personas a las sesiones o a la sesión en que se va a desarrollar el estudio. Se debe, como quinto paso, organizar el lugar para la sesión o las sesiones. Este lugar debe pues ser un lugar tranquilo, bajo un ambiente de confianza, para que se desarrolle pues cada sesión mejor. El sexto paso es llevar a cabo pues la sesión, como ya dije, en ámbito de confianza y en orden. El séptimo paso, ya cuando se haya realizado la sesión, se debe realizar como una bitácora o un reporte pues de dicha sesión. Esto debe tener dato, la fecha, la hora, cómo se desarrolló la sesión y algunas observaciones que hace el conductor de las sesiones o el moderador. Bueno, la guía de tópicos o de temáticas para realizar en los grupos de enfoque puede ser también como la entrevista, como lo explicó mi compañera Milena, estructurada, semiestructurada y abierta. La estructurada, pues los tópicos deben ser específicos y el margen para salirse de estos debe ser mínimos. Es decir, que la primera pregunta se responda y así se pase a la segunda y a la tercera y se desarrolle pues todas las preguntas dentro del grupo participante. En la semiestructurada, entonces el moderador pues tiene libertad de elegir con qué pregunta empezar o si surgen pues preguntas entre la interacción del grupo, entonces poderlas realizar. En la abierta, entonces, se plantean temáticas generales, donde pues que las respuestas sean así, generales también, durante la sesión. Es de importante resaltar que la guía de tópicos, pues deben ser preguntas que ya se hayan seleccionado minuciosamente, pues para que se fomente más la interacción y la profundización en el tema que se va a tratar, bajo los conceptos, las categorías y las preguntas que se desarrollen. Bueno, otra fuente de recolección de datos cualitativa son los documentos, los registros, materiales o artefactos.
este tipo de documentos pueden ser individuales o grupales. Entre los individuales tenemos documentos escritos personales, podríamos decir como los diarios, los materiales audiovisuales como los videos, artefactos individuales y archivos personales, podríamos decir como fotografías o pinturas o periódicos que necesitemos para realizar nuestro estudio. Los grupales pues son documentos, materiales y artefactos, pero que eso ya no lo hace una sola persona, sino lo hace un grupo de personas o una organización. Podríamos hablar de actas, de otros estudios que se hayan hecho, de otras investigaciones que tengan que ver con la temática que vamos a tratar en nuestra investigación, o también podríamos recurrir a cosas de antepasados, como los museos, que nos ayuden a realizar nuestro estudio de dicha investigación a realizar. Estos pueden ser obtenidos solicitándose primero a los participantes. Esto es por decir un ejemplo, pedirle a los padres de familia de nuestro tipo de investigación, que es el comportamiento por imitación, que nos traigan documentos o fotografías de cómo los niños se comportan o se estuvieron comportando en una fiesta que hayan ido o alguna cotidianidad de su vida. También se puede solicitar a los participantes pues que elaboren a propósito del estudio ese tipo de documento que necesitamos para nuestro estudio. Entonces podríamos decir que elaboren una carta o algo que cómo se sienten los papás bajo el comportamiento de sus niños, o cómo se comportan ellos de tal manera, entonces que hagan como un escrito o una carta que le hagan a sus hijos para que miren el comportamiento. Otra manera de obtener estos elementos es sin que se le pida directamente a los participantes. Puede ser en un ejemplo, no en el caso de la investigación que estamos realizando, sino por poner otro ejemplo, vamos a analizar la inseguridad de nuestro país, entonces, o de nuestra ciudad Bogotá. Entonces recurrimos, por ejemplo, a los videos de seguridad para mirar pues cómo está insegura pues el sitio, la ciudad o la localidad que vayamos a hacer, pues que vaya a ser objeto de nuestro estudio. Recordemos que todos estos materiales deben gozar de la autenticidad, pues para que siempre lleguemos pues al desarrollo de nuestro estudio siempre bajo buscar la verdad y pues no haya pues margen de error. Recordar que con lo que buscamos con estos artefactos es entender el contexto social e histórico para realizar nuestro estudio. Otra fuente son las biografías e historias de vida. Estas pueden ser individuales o colectivas. El investigador debe ir más allá de lo anecdótico. La mayoría de entrevistas que realizamos o biografías a las cuales recurrimos son anécdotas contadas pues, por nuestros antepasados. Entonces siempre debemos pues buscar los documentos, artefactos, biografías o historias de vida pues que no solamente sean anecdóticas, sino que pues tengan un precedente válido para que nuestra investigación goce de más autenticidad. La tarea final pues de todos estos, de recopilar estas fuentes, es ensamblar los datos que vinieron de diferentes fuentes bajo el siguiente esquema. Entonces buscar primero el contexto, luego fijarnos en el contexto, después hacer una secuencia de hechos, mirar los actores, las causas, las consecuencias y realizar finalmente unas conclusiones y lo que se aprendió de dicho estudio. Muchas gracias, sigue mi compañera.